familia allá, ni amigos, pero eso era exactamente lo que necesitaba. Necesitaba estar sola. Necesitaba redescubrirme a mí misma, sin la sombra de nadie más. Necesitaba ser la protagonista de mi propia vida. No le dije nada a nadie. A mis amigas les dije que iba a tomar unas vacaciones largas. A mis padres, que necesitaba un cambio. Pero la verdad es que huía. Huía de una vida que me había dejado vacía, que me había robado mi identidad. Y lo que más me dolía, lo que más me llenaba de vergüenza, era saber que yo misma había permitido que me la robara. Yo era tan responsable como él. Yo le había dado el permiso, sin saberlo, de que me tratara de esa manera. Y esa es la lección más difícil de aprender. La culpa, cuando es de uno, pesa el doble. Compré el boleto de avión con el dinero que había ahorrado por años. Era mi boleto a la libertad. El día del vuelo, no me despedí de nadie. Simplemente tomé mi maleta, salí de mi apartamento y me dirigí al aeropuerto. Miré a la Ciudad de México por la ventana del taxi, la ciudad que me había visto florecer y desvanecerme. La ciudad de mi amor secreto, de mi vida secreta. Y por un momento, sentí un nudo en la garganta. Pero no miré atrás. Ya había mirado atrás por mucho tiempo, y lo único que había encontrado era dolor. En el aeropuerto, cuando estaba a punto de pasar por seguridad, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Rafael. Camila, por favor. Hablemos. Lo leí. Y por un momento, mi corazón se aceleró. La vieja yo habría contestado, habría vuelto corriendo. Pero la nueva yo, la que se miró al espejo esa mañana, la que se armó de valor para comprar un boleto sin regreso, simplemente borró el mensaje. Apagué el teléfono. Y pasé. Por primera vez en 6 años, tomé una decisión por mí. No por él, no por lo que pensara. Y esa sensación, esa simple acción, fue el primer respiro de una vida que apenas comenzaba a ser mía. Sabía que el camino no sería fácil, que los fantasmas del pasado me perseguirían, pero estaba lista para enfrentarlos. Estaba lista para ser libre. Y esa era una emoción que valía más que cualquier dolor. El viaje fue silencioso. El avión, el aeropuerto, la gente a mi alrededor, todo se sentía como un borrón. Mi mente estaba en blanco. No había música, no había películas, no había nada. Solo yo, mis pensamientos, y una maleta que contenía toda la vida que había decidido dejar atrás. Cuando llegué, me subí a un taxi y le di la dirección de un pequeño apartamento que había alquilado por internet. La calle se veía distinta, las casas, la gente. No tenía amigos, no tenía familia, no tenía a nadie. Y por primera vez en mucho tiempo, esa idea no me daba miedo. Me sentí libre. El apartamento era pequeño, con una cama, una mesa y una cocina. Había una ventana grande que daba a una calle con árboles y un parque. Era sencillo, sin lujos, pero era mío. Mi espacio. No tenía que preocuparme de que alguien lo inspeccionara, de esconder mis cosas. Puse mi ropa en el armario, colgué un cuadro que había pintado en la pared, y me preparé una taza de café. Me senté en el sofá y miré por la ventana. El sol se estaba poniendo y la luz entraba por la ventana, llenando la habitación de un brillo naranja. Respiré hondo. Se sentía bien. Los primeros días fueron difíciles. El silencio era ensordecedor. Me levantaba, hacía ejercicio, leía, escribía en un diario y salía a caminar por horas. No tenía un plan, solo quería conocer la ciudad. Quería perderme en sus calles, sus parques, sus tiendas. Quería ser anónima. Y lo fui. Nadie me miraba, nadie me preguntaba quién era, nadie me pedía que me escondiera. Podía tomar un café en la calle y sentir que era mi café, no una bebida que tenía que tomar a escondidas. Podía pasear por el parque y sentir que era mi paseo, no una caminata que tenía que terminar a cierta hora para no ser vista. Un día, mientras estaba sentada en una cafetería, leyendo un libro, un hombre se acercó a mi mesa y me preguntó si el asiento de al lado estaba ocupado. Le dije que no, y se sentó. Era un tipo sencillo, de unos 30 años, con el pelo castaño y los ojos claros. Llevaba una camiseta y unos jeans. No me pareció nada fuera de lo común, pero había algo en el que me intrigaba. Me hizo una pregunta sobre mi libro, y comenzamos a hablar. Su nombre era Daniel. Hablamos por horas, de todo y de nada. Me contó que era de aquí, que trabajaba en un lugar de diseño, y que le gustaba mucho la ciudad. Me preguntó por mí, y yo, por primera vez, no le di evasivas.
Le dije que era de México, que acababa de mudarme, que quería empezar de nuevo. Él me escuchó, sin juzgar, sin preguntar por qué. Solo me miraba a los ojos y me sonreía. Y por alguna razón, su sonrisa me hizo sentir segura. Nos vimos al día siguiente. Y el día después. Y el día después. Se convirtió en mi rutina. Nos veíamos en cafeterías, en bares, en restaurantes. Los mismos lugares que antes me traían tan malos recuerdos. Pero con Daniel era diferente. Me miraba, me tocaba la mano cuando se reía, me presentaba a sus amigos como Camila, una amiga de México que acaba de llegar. Y me sentí, por primera vez en 6 años, visible. No tenía que encogerme, no tenía que fingir que no lo conocía. Podía ser yo misma. Y eso era lo que más me gustaba de él. No me preguntaba por mi pasado, no intentaba ser mi salvador, simplemente estaba ahí, escuchándome, acompañándome. Una tarde, estábamos en un bar. Yo estaba contándole una historia graciosa de mi infancia y él se reía a carcajadas. Se veía feliz. Y yo, viéndolo, también me sentí feliz. En ese momento, Daniel sacó su teléfono y me preguntó si podía tomarme una foto. Le dije que sí, y me tomó una foto sonriendo. Luego, me tomó otra, esta vez conmigo riéndome. Y otra, con la bebida en la mano. Cuando terminamos, me mostró las fotos y me preguntó si podía subirlas a su Instagram. Dudé por un segundo. La idea de que Rafael, o cualquiera de sus conocidos, pudieran ver mi cara en las redes sociales me aterrorizaba. Pero luego, miré a Daniel, que me veía con una sonrisa inocente, y sentí que no tenía por qué tener miedo. Le dije que sí. Me sentí valiente. Al día siguiente, Daniel me escribió para preguntarme si quería ir a un concierto. Le dije que sí, y quedamos en vernos en su casa. Cuando llegué, me abrió la puerta con una sonrisa. Su casa era distinta a la de Rafael. Era acogedora, con fotos de él con su familia, sus amigos, sus viajes. Había un cuadro de un paisaje que él mismo había pintado en la pared. Y, sobre la mesa de la sala, había un libro que yo le había recomendado la semana anterior, abierto en una página con un marcador. Me sentí como en casa. Nos sentamos en el sofá, y me preguntó si había visto la foto que subió a Instagram. Le dije que sí, que me había gustado mucho. Y él me dijo que la gente le había preguntado por mí, y que les había dicho que éramos amigos. Y yo sonreí. Se sentía bien ser llamada amiga. Se sentía bien ser parte de la vida de alguien de forma abierta, sin secretos. Pasaron las semanas. Mi relación con Daniel se hizo más fuerte. No era una relación romántica, o al menos no lo sentía así. Era más bien una amistad profunda, una conexión que me ayudaba a sanar. Él me recordaba que yo era una persona, que existía, que no era un fantasma que vivía a la sombra de alguien más. Me ayudó a encontrar un trabajo, me presentó a su círculo de amigos, me animó a pintar de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba viviendo de verdad. Sentía que el futuro era mío, que yo podía moldearlo a mi gusto. No tenía que esperar por nadie, no tenía que depender de nadie. Era libre. Un día, mientras estaba en mi casa, mi teléfono vibró. Era una llamada de Rafael. La ignoré. Luego, un mensaje. Camila, por favor. Necesito hablar contigo. Luego, otro. Camila, sé que me estás evitando. ¿Estás bien? Luego, otro. Te vi en una foto con un tipo. ¿Quién es él? El corazón me dio un vuelco. Rafael había visto la foto. Sentí un escalofrío. Y por un segundo, mi viejo yo quiso esconderse, desaparecer. Pero luego, me di cuenta de que no había hecho nada malo. No tenía por qué tener miedo. La rabia me invadió, una rabia más fuerte que la que sentí en el restaurante. Me sentí furiosa. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? ¿Por qué cuando estoy conociendo a alguien que me hace sentir bien? ¿Por qué cuando estoy empezando a construir una vida para mí? ¿Por qué cuando me estoy olvidando de él? Los mensajes siguieron llegando. Eran cada vez más agresivos. Camila, ¿quién es ese tipo? No entiendo. ¿Estás con él? Pensé que íbamos a hablar. ¿Así es como me tratas después de todo este tiempo? Me di cuenta de que no le importaba mi bienestar. No le importaba si yo estaba bien, si era feliz. Solo le importaba que yo no estuviera con nadie más. Y eso era una señal. Una señal de que su amor,
o lo que él llamaba amor, no era amor. Era posesión. Era ego. Y yo, me había acostumbrado a que ese ego me definiera. Le conté a Daniel lo que estaba pasando. Le dije la verdad, le conté toda la historia con Rafael. Él me escuchó, me dio la mano y me dijo, Camila, tú mereces ser feliz. No tienes por qué esconderte. No tienes por qué vivir con miedo. Y no tienes por qué darle explicaciones a nadie. Eres libre. Y esas palabras, tan sencillas, me hicieron llorar. Lloré de tristeza, de alivio, de rabia. Me di cuenta de que Daniel no era solo un amigo, era mi salvavidas. Era la persona que me había ayudado a ver mi valor, a ver que yo era más que un secreto. Sentí que era el momento de enfrentarlo. De ponerle fin a esa historia de una vez por todas. No por él, sino por mí. No quería que me siguiera persiguiendo. No quería que me siguiera definiendo. Quería ser libre por completo. Quería cerrar ese capítulo para siempre. Decidí mandarle un mensaje, pero no era un mensaje de disculpa o de explicación. Era un mensaje de despedida. Le escribí que no iba a volver, que no íbamos a hablar, y que no quería que me volviera a escribir. Le dije que nuestra relación se había terminado, y que yo ya no era la persona que él creía que era. La vieja Camila, la que se escondía y se humillaba, ya no existía. Y esa era la verdad. Mi corazón latía con fuerza mientras escribía. Mis manos temblaban. Pero lo hice. Y cuando terminé, sentí una sensación de paz. Era el fin.